Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Vamos a continuar viendo el tema de electromagnetismo. Vamos a continuar con el tema de magnetismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver uno de los conceptos vamos a llamarle una de las aplicaciones físicas que tiene esta parte del magnetismo o electromagnetismo, que lo podemos encontrar en la radiación de Van Allen, ¿de acuerdo? Entonces, el Sol emite partículas que viajan a la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético natural, ¿sí? Se comporta como si fuera un imán, en el cual el polo sur del campo magnético de la Tierra está en el polo norte geográfico y el polo norte magnético de la Tierra está en el polo sur geográfico, así como está representado de esta forma. Ahora, recordando lo que vimos en la clase anterior acerca de la fuerza de Lorentz, podemos calcular la dirección de una fuerza dependiendo de la corriente que circula, la dirección de la corriente que circula y el campo magnético o la dirección de su campo. Esto se aplica para un conductor en el que circula corriente eléctrica. Pero también la fuerza de Lorentz puede estar en términos de una carga que se mueve a una velocidad, ¿sí? Y que interactúa con un campo magnético. Es decir, que esta fórmula también se utiliza para cargas en movimiento que interactúan con un campo magnético. Y esta se utiliza para corriente eléctrica que interactúa con un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, el Sol emite unas partículas llamadas fotones, ¿sí? Son unas partículas de luz, ¿sí? Esas partículas, esa radiación viaja hacia la Tierra, ¿sí? Con una velocidad, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando esa partícula llega hacia el campo magnético la desplaza, o sea, como que la mueve hacia la parte de los polos, ¿de acuerdo? Hacia la parte de los polos. ¿Por qué? Porque el campo magnético va en esta dirección, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el campo magnético de esta forma, como ya lo habíamos visto anteriormente, esto que represento acá es el campo magnético de manera amplificada en la región del polo norte, el cual vemos que las líneas de campo magnético están entrando hacia la pantalla, entran, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que hacen es ir de norte y entran acá, ¿sí? O sea, se van moviendo. ¿Por qué? Porque el campo magnético es tridimensional, ¿sí? Nosotros generalmente lo dibujamos así, como si fuera un plano, pero también en esta zona existe campo magnético, que no se dibuja por el sentido, vamos a decirlo así, por facilidad o porque no se va a ver bien el dibujo. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el campo magnético hay en esta zona. Entonces viaja acá de la línea del campo y entra hacia acá y después retorna y así está, ¿no? Bueno, entonces la carga, más bien el fotón cuando llega es desplazado hacia esa zona y entra a esta zona de campo magnético, ¿sí? Con una velocidad tal. Ahora, ¿qué vemos aquí? Nos centramos en esta parte. La carga viajando por una velocidad X que interactúa con un campo magnético va a experimentar una fuerza en una dirección. Es decir, que cuando entra la carga y nosotros hacemos el producto cruz de esa carga o esa partícula por su velocidad cruz campo magnético, es decir, que esto va a ir acá y va a girar, entonces lo que va a generar es una fuerza hacia arriba, ¿sí?
es una fuerza hacia arriba, de esa dirección, de tal forma que la velocidad de la carga va a cambiar y por lo tanto va a cambiar la dirección también. Entonces, cuando la carga está en este punto e interactúa con este campo magnético entrante hacia el plano, también va a cambiar su velocidad. ¿Por qué? Porque esta carga va a experimentar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Y así va a estar la carga, de tal forma que la carga, o más bien la partícula, va a empezar a hacer esto. ¿De acuerdo? Como que va a empezar a rotar en la región del polo, ¿sí? O sea, se va a quedar encerrada, se va a quedar atrapada, girando, 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 ¿sí? Ahora, los polos, en este caso, así como la Tierra, está recubierta por algo que se llama ozono, ¿sí? El ozono es un gas. Entonces, dicho gas, como toda la materia, está conformada por átomos. Vamos a hacer un esquema ejemplificando esto, ¿no? Para que se entienda. Vamos a suponer que este es un átomo de ozono, ¿sí? De O2, ¿de acuerdo? Acá tenemos los electrones del ozono, este en una capa, este en otra capa y este en otra capa. Cuando el fotón viene del Sol, esta parte del campo lo traslada hacia acá, el campo magnético lo atrapa y la partícula empieza a girar, empieza a hacer esto, queda atrapada. Pero en ese movimiento en el cual queda atrapado, el fotón o la partícula que viaja a una velocidad, como tiene energía debido a que se mueve a una cierta velocidad, lo que va a hacer es que el átomo de ozono se empieza a ionizar, es decir, que el golpeteo de esas partículas de este fotón va a hacer que se desprendan electrones, o sea, el fotón golpea al electrón y este va a brincar de orbital a orbital. Y recordemos que cuando un electrón se mueve de un orbital a otro, este genera luz. ¿De acuerdo? Es decir, viene el fotón del Sol, esta parte del campo lo traslada aquí, empieza a girar en los polos. Ese movimiento que hace que choque con las partículas de ozono, desprende electrones, los mueve de su órbita y al moverse los electrones de su órbita se genera luz. ¿Y cómo podemos ver nosotros esto? Pues de esta forma, en forma de auroras boreales, ¿sí? Bueno, no sé si alguna vez han visto, pero ese es un fenómeno muy hermoso que se puede observar. Y esto no es más que la ionización del ozono debido a los fotones que son atrapados en el campo magnético de los polos que ionizan a dicho ozono. Es decir, hacen que los electrones cambien de orbital en orbital, generando luz. Por eso la luz, se genera esta luz acá. ¿Y por qué solamente se pueden ver las auroras boreales en las partes de los polos, tanto en el polo norte geográfico como en el polo sur geográfico? Pues porque la interacción la tenemos aquí, o sea, porque las partículas realmente, el fotón queda atrapado en estas zonas. Aquí no. ¿Por qué? Porque esta parte del campo magnético lo traslada hacia esta zona. Esa es una de las aplicaciones físicas que podemos ver del electromagnetismo. Ahora, vamos a continuar. La ley de Ampère ya la habíamos visto anteriormente. ¿Qué nos decía la ley de Ampère? La ley de Ampère nos decía que si hay una circulación de corriente, se va a formar un campo magnético
que es perpendicular a dicha corriente, y nosotros podríamos obtener la dirección de ese campo magnético utilizando la regla de la mano derecha, ¿sí? Eso es lo que obtenemos. Sin embargo, el señor Maxwell, que es uno de los científicos más importantes, el que desarrolló la teoría electromagnética, se dio cuenta que esta ecuación estaba incompleta. Es decir, una corriente eléctrica genera una circulación magnética o un campo magnético. Sí, es verdad. Si nosotros tenemos un conductor y la corriente circula, alrededor de ese conductor se va a formar un campo magnético, ¿de acuerdo? Así se va a formar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un capacitor? ¿Sí? Recordemos que un capacitor es un elemento eléctrico formado en su forma más fundamental de dos placas paralelas. Acá tenemos un simulador. Observemos. Si nosotros incrementamos el voltaje, vemos que empieza a circular una corriente, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí empieza a aparecer un campo eléctrico. Y cuando ya se carga el capacitor, dicha corriente deja de circular y el campo eléctrico permanece de manera estable. ¿Sí? O sea, ya no sigue creciendo. Va de nuez. Incrementamos, se empieza a generar una corriente que circula hacia las placas y el campo magnético empieza a incrementarse de tal forma que cuando el capacitor está completamente cargado, es decir, la cantidad de cargas positivas y cargas negativas ya no puede, o sea, ya no se puede llenar de más carga las placas, el capacitor ya está cargado. ¿Sí? Entonces aquí, en el conductor, en esta parte, circula corriente, llega la corriente acá, como que salta, circula corriente, salta, ¿de acuerdo? Entonces Maxwell dijo, bueno, sabemos que la circulación de corriente genera un campo magnético. Sin embargo, aquí dentro de un capacitor, ¿qué es lo que sucede? Si dentro del capacitor no hay corriente eléctrica, ¿cómo es posible que la corriente eléctrica viaje, no pasa corriente eléctrica entre las placas y vuelva a salir acá? Entonces, ¿aquí qué está pasando? La ley de Ampère ya no se está cumpliendo, porque la ley de Ampère nos dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿sí? Entonces aquí hay algo incongruente, ¿sí? Entonces lo que hizo Maxwell fue agregar un término más a la ecuación, que viene siendo este término, ¿sí? Le agregó este término a la ecuación. Esto no lo vean, esto vamos a tacharlo porque no se confundan. Este término más le agregó a la ecuación, ¿sí? Que significa que la variación del flujo eléctrico genera una circulación magnética o un campo magnético. En otras palabras, ¿puede existir campo magnético si hay una corriente eléctrica? Sí. Si hay una corriente eléctrica, hay un campo magnético. Pero, si hay un campo magnético, si hay un campo eléctrico que varía con respecto al tiempo, también puede existir una circulación magnética, sin que exista una corriente física. Y es lo que sucede en un capacitor. Tenemos el capacitor así, ¿de acuerdo? Acá tenemos corriente, ¿sí? Tenemos, una vez que circule la corriente acá, recordemos que se va a formar un campo magnético alrededor del conductor. Llega la corriente, llega esta placa y otra vez esa misma corriente sale de la placa, ¿sí?
Esto y esto que vemos acá entre los conductores es esto, ¿sí? Esto es lo que se está cumpliendo. Pero aquí en el capacitor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un campo eléctrico, ¿sí? Que se va incrementando o decrementando. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? ¿Sí? Fíjense, conforme se va cargando el capacitor, el campo eléctrico va apareciendo. Véanlo, se va incrementando, incrementando. Hay una variación en el campo eléctrico. ¿Sí? Fíjense, hay una variación en el campo eléctrico. De tal forma que cuando el capacitor esté cargado, ya la variación cesa. Entonces, esto que vemos acá, jóvenes, es un descubrimiento importantísimo que hizo Maxwell. Es decir, que puede existir campo magnético, sí, siempre y cuando existe una variación en el campo eléctrico. Puede existir campo magnético si hay una corriente eléctrica, sí, también. ¿Puede existir campo magnético sin que exista una corriente eléctrica de por medio? Sí, siempre y cuando haya una variación del campo eléctrico. O sea que necesariamente no debe de haber una corriente eléctrica física para que exista un campo magnético. Puede haber una variación en el flujo eléctrico. A este término, Maxwell lo llamó corriente de desplazamiento, ¿sí? Ese término así lo llamó corriente de desplazamiento. Y Maxwell no sabía qué tanto impulsó al electromagnetismo en ese momento. Y este descubrimiento, jóvenes, es lo que nosotros utilizamos día a día, como son las señales de Wi-Fi, las señales de computador, de celular. Todas las señales inalámbricas están en base a este descubrimiento que hizo Maxwell, ¿sí? Y esto realmente fue comprobado por un ingeniero llamado Hertz, el cual dice, bueno, si yo hago variar un campo eléctrico, ¿puedo obtener un campo magnético? Sí. Y esa variación del campo eléctrico puede generar una corriente eléctrica también, ¿sí? Entonces lo que hizo él es generar variación del campo eléctrico, transmitir una señal, esa señal, y recibirla en otro punto. Es decir, que aquí tenemos lo que son las denominadas ondas electromagnéticas. Esto y esto en conjunto generan ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? De esto no nos vamos a fijar. Esto es lo que les expliqué, ¿no? Es otra anotación, esto no le vamos a hacer caso, ¿no? Nada más a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, según Ampère, la corriente genera un campo magnético en el conductor. Maxwell agregó este término para que pueda darse esto. Es decir, que acá en el capacitor, cuando hay un flujo eléctrico variable, o sea, el capacitor se está cargando, se están generando ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Se están generando estas ondas electromagnéticas que llegan a esta placa, se genera un efecto llamado inducción electromagnética y se genera de nuevo la misma corriente que estaba aquí, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante, ya que este descubrimiento fue comprobado por este científico llamado Hertz y descubrió que Maxwell tenía razón. Maxwell simplemente con sus matemáticas lo obtuvo, sus observaciones y matemáticas obtuvo esta conclusión. Sin embargo, muchos no le hicieron caso hasta que vino este científico y lo comprobó. Maxwell es la ley. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que podemos observar aquí. Tenemos una placa, vamos a imaginar que es una placa del capacitor. Esta es la otra placa del capacitor. Entonces, aquí lo que hace es viajar una onda eléctrica y una onda magnética. Si nos damos cuenta, las ondas eléctricas y magnéticas son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos observar. Campo eléctrico, campo magnético y la dirección la cual se mueve.
Ahora, la parte medular de esto. Maxwell se propuso a calcular con qué velocidad se movían dichas ondas electromagnéticas. ¿Y cómo le hizo? Bueno, simplemente tenía que relacionar la parte eléctrica y la parte magnética de alguna forma. Y lo que hizo fue, de las constantes eléctricas, que viene siendo esta, y la constante magnética, hizo una relación. Esto ya estaba calculado en esos tiempos. La constante eléctrica es 9 por 10 a la 9, que es lo que nosotros vemos en la fórmula de Coulomb, ¿sí? Que es la K. La constante magnética también ya estaba calculado, que es lo que nosotros vimos en el principio, ¿no? Que me interesaba que ustedes supieran, que era esto, ¿sí? Es esto que les dije, que es la constante entre la fuerza, entre el magnetismo, entre imanes. Entonces, al hacer la relación, se dio cuenta que le daba este número. Si nos damos cuenta, las unidades están en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y él observó que esto es el cuadrado de una velocidad. Le sacó raíz cuadrada y obtuvo esto. ¡Boom! 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y qué es 300.000 kilómetros por segundo? La velocidad de la luz. Tómala. Maxwell había descubierto que las ondas electromagnéticas viajaban a la velocidad de la luz. En otras palabras, había descubierto el espectro electromagnético de la luz. ¿Sí? Eso fue un descubrimiento sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque mediante ese descubrimiento, la era moderna ha avanzado, ¿sí? Eso fue crucial para el desarrollo actual, ¿de acuerdo? Eso es lo bonito de esta materia, entender toda esta parte. Ahora, aquí vemos cómo se propagan las ondas electromagnéticas en el medio, en el vacío. Acá lo vemos en 3 dimensiones. En este caso aquí lo vemos en 3 dimensiones, pero como si fuera una onda de eléctrica y una onda magnética. Realmente las ondas electromagnéticas, así como es la luz, las ondas de radio, todo lo demás, se propagan de esta forma, ¿de acuerdo? Así como está. Esta es la forma tridimensional con la que se propagan las ondas. Bueno, jóvenes, pues eso es todo. Si tienen alguna duda, háganmela saber. ¿Tienen alguna pregunta igual? Espero sus comentarios y pues les deseo éxito.